Bienvenidos chicos todos a su segunda clase del curso de auxiliar de educación inicial. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante que es el tema de la psicología educativa. Así que este tema lo vamos a hacer muy participativo, así que estén muy atentos al chat para que ustedes puedan escribir y también puedan responder cualquier opinión, cualquier interacción que de repente se les solicite a todos ustedes, ¿sí? Ahora, como en la primera clase, vamos a trabajar también con un formulario, ¿sí? Con por así decirlo, es un complemento de aprendizaje, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar con nuestro PDF para poder ingresar un poco al aspecto de la psicología, ¿no? De la psicología educativa. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que conocer en fundamento la parte teórica, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos un poco al mundo de educación, sea por un cargo de docente o sea por un cargo de auxiliar de educación, tenemos que conocer ciertos fundamentos, ¿no? Teóricos que nos van a ayudar a la comprensión de todos los estándares educativos, de todos los estilos de aprendizaje, de todas las formas y sobre todo de la observación que nosotros realicemos a nuestros niños. ¿Y por qué es importante realizar la observación, chicas? A ver, chicos, los que han estado en la primera clase, a ver, me responden por el chat. ¿Por qué razón es importante la observación cuando nosotros trabajamos con niños tan pequeñitos? Voy a esperar de ustedes un poco la interacción mediante el chat, ¿sí? Ahora, tenemos que conocer primero que la psicología educativa es una rama de la psicología que se va a enfocar en forma precisa, por así decirlo, en el estudio de los procesos de aprendizaje y enseñanza en diferentes contextos educativos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros, en pocas palabras, tenemos que conocer cómo se dan estos procesos. Hay ciertos psicólogos, psicopedagogos que a lo largo de los años han podido establecer ciertas teorías que nos han ayudado mucho en la comprensión del aprendizaje en los niños, ¿sí? Así que parte de conocer la psicología educativa nos va a permitir a nosotros eh, tener herramientas para la enseñanza y también para la guía de nuestros niños, ¿sí? Entonces, en cierta manera, pero ¿cuál es el objetivo, básicamente? ¿No? Entonces, el objetivo es comprender cómo los niños o los estudiantes en sí pueden adquirir estos conocimientos, estas habilidades, estas actitudes. Y sobre todo, es una herramienta para que nosotros podamos tener una facilidad en el proceso de enseñanza de manera efectiva. El auxiliar de educación inicial tiene que tener ciertas herramientas y habilidades para poder lograr esa atención, ¿no? Captar esa atención del niño, para que nosotros podamos guiarlo adecuadamente en su desarrollo durante su primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice nuestro PDF? Nos dice que la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología. Entonces, habíamos dicho que evidentemente es una rama de la psicología, que se encarga de estudiar las formas en las que se lleva a cabo el aprendizaje humano. Entonces, en pocas palabras, nosotros, ¿qué es lo que vamos a conocer, chicos? Vamos a conocer cómo aprende un ser humano, cómo se da ese aprendizaje, pero sobre todo, cómo puedo yo guiar ese aprendizaje para que sea un aprendizaje positivo, un aprendizaje específico. Entonces, especialmente en el contexto de los centros educativos, o sea, todas las escuelas, siempre tienen un área de psicología o un área de bienestar emocional. Esta área se encarga de también observar y también de guiar y orientar en el aspecto emocional, pero también hace partícipe de cómo puede detectar si un niño está teniendo algún problema de aprendizaje, porque es ahí donde nosotros trabajamos de manera colaborativa también con el especialista. Entonces, el auxiliar tiene que saber la parte general y un poco de la parte específica, pero quien lo practica o quien lo desarrolla en sí es el especialista directamente de lo que viene a ser la psicología educativa. Entonces, para poder ir un poco más precisos, la psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de poder optimizar ese proceso. Entonces, en pocas palabras, nosotros
tenemos que especificar que la psicología educativa va a ahondar mucho en el modo de cómo aprenden los niños, de cómo nosotros podemos enseñarle de una forma distinta para que se dé este aprendizaje. Y también vamos a tener que practicar la observación, porque la observación evidentemente me va a permitir ver a mí qué condición tengo yo en mis niños, qué grupo de niños tengo y cómo puedo yo tener o generar esa actividad que me permita un aprendizaje muy progresivo en mis niños. Entonces, ¿el auxiliar qué va a hacer? El auxiliar tiene que observar. Es muy importante que el auxiliar observe y pueda evidenciar al docente si ve alguna situación distinta o diferente en sus grupos de niños. Entonces, al haber una opinión de observación, nosotros vamos a planteamos junto con el docente unas actividades que me permitan a mí trabajar de manera colaborativa con el docente y también pensando en el bienestar de aprendizaje de nuestros niños, ¿sí? Entonces, también trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que conocer que dentro de la psicología educativa vamos a ver cómo se da el aprendizaje en los estudiantes y los distintos aspectos que pueden modular el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, básicamente nosotros, ¿qué vamos a abordar? ¿Qué vamos a abordar en la psicología educativa? Vamos a abordar el aprendizaje, porque en cierta manera nosotros vamos a conocer los procesos cognitivos, la motivación, los estilos de aprendizaje que existen. También tenemos que aplicar un poco o abordar el aspecto de la enseñanza. ¿Qué métodos, qué estrategias, qué evaluación de aprendizaje serían las más óptimas para nuestros niños? ¿Y por qué el auxiliar de educación tiene que saber esto? Porque el auxiliar de educación es el que va a estar en el proceso de guía y de enseñanza del niño. Entonces, es el auxiliar quien va a poder observar cómo se desempeña este niño, cómo va desarrollando su aspecto cognitivo. Ahora, ¿qué también va a abordar la psicología educativa? Ok, Susana, no te preocupes. ¿Qué más va a abordar la psicología educativa? Va a abordar la psicología del desarrollo, el crecimiento y maduración en las diferentes etapas de la vida. Aparte de eso, que también van a haber ciertos contextos educativos que vamos a tener que nosotros abordar, como por ejemplo la influencia de la familia, del alrededor, de cómo se da el aprendizaje del niño en el hogar también. Todo ese tipo de cositas van a influenciar mucho en el proceso de aprendizaje del niño. Y sobre todo nosotros vamos a observar un punto importante. La psicología educativa nos permite a nosotros identificar ciertos problemas de aprendizaje, las dificultades, los trastornos, y también vamos a tener ciertas estrategias de intervención, ¿no? Eso es, ahorita nosotros estamos hablando de manera específica qué es lo que me dice la psicología educativa, por qué razón es tan importante, y evidentemente aborda muchos aspectos, pero nosotros tenemos que considerar que vamos a entablar un proceso, digamos, general para que ustedes puedan aprender en base por qué se da la psicología educativa y en qué momento vamos a trabajarlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer que dentro de la psicología educativa trabajamos con diferentes enfoques, ¿ya? Y estos enfoques teóricos que se utilizan en la psicología educativa incluyen ciertas teorías que son avaladas por diferentes psicopedagogos, ¿sí? Como por ejemplo el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, entonces, entre otros, ¿no? Nosotros tenemos que entender, en pocas palabras, que la psicología educativa es una disciplina que se nutre de la psicología, la educación, la sociología, y en cierta forma, su objetivo es poder contribuir a la mejora de una calidad educativa y del aprendizaje efectivo en el niño. Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas que podemos poner en práctica, evidentemente se vuelve muy positivo para el niño y también para el auxiliar y también para el docente. ¿O no es así, chicas? ¿Ustedes qué dicen?
nosotros tenemos que comprender que la psicología educativa, claro que sí, Karin, muy bien, Carmen. Acá, por ejemplo, tenemos un apartado que yo he puesto aquí, que es muy importante que nosotros podamos considerar. La psicología educativa para mejorar el aprendizaje. ¿Por qué razón sería importante la psicología para mejorar el aprendizaje, chicas? Chicos, ¿por qué razón sería importante? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dice nuestro PDF y luego espero sus respuestas en el chat, ¿sí? En el contexto escolar, la psicología educativa investiga los mejores métodos y planes de estudio que permiten mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Los psicólogos educativos son los encargados de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje y su desarrollo cognitivo. Entonces, en pocas palabras, va a ayudar a que nuestros niños tengan una educación en la cual ellos puedan absorber de forma precisa ese aprendizaje y también a desarrollarlo, porque recordemos que el aprendizaje va mucho de la mano con el estado emocional de los niños. Cuando un niño es presionado, es lastimado, ¿no? Para que pueda aprender algo, el niño, el cerebro automáticamente bloquea, se bloquea y bloquea al niño. En pocas palabras, un aprendizaje orientado, por así decirlo, de forma negativa, no es un aprendizaje sano, no es un aprendizaje que realmente va a permitir al niño aprender, sino que el niño va a aprender quizás, pero en el aspecto emocional va a estar destruido. Entonces, lo que nosotros queremos con la psicología educativa es tratar de caminar de la mano, ¿no? La psicología educativa con la educación y que tanto el aprendizaje y el estado emocional de un niño vayan a la par para una mejora global del niño. Ahorita vamos a seguir con nuestros temas. Antes de poder continuar, les voy a explicar un poquito, por ejemplo, cuando hablamos nosotros respecto a las teorías. Evidentemente, dentro de educación, tenemos que conocer las diferentes teorías de aprendizaje. Entonces, hubieron varios autores que propusieron modelos y teorías para poder explicar el modo en que los humanos nos relacionamos con el conocimiento, pero estas teorías han servido para poder influir en los enfoques y métodos que usa la psicología educativa. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que conocer primero ciertos aspectos de estas teorías y por qué razón es tan importante y cómo así se da. Por ejemplo, un punto importante es conocer qué es el conductismo. Muchos de nosotros de repente sabemos a grosso modo y otros no lo sabemos de manera específica. Otro punto también es conocer qué es el constructivismo y así sucesivamente ir conociendo poco a poco por qué es importante, cuáles son sus principios y por qué razón se dan. Así que para esto nosotros tenemos que poner mucha atención y así nosotros poder conocer un poco de estas teorías del aprendizaje, ¿sí? Vamos a conocer un poco sobre la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Pero antes de hablar sobre la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, tenemos que conocer un poquito sobre él. Jean Piaget fue un psicólogo y filósofo suizo, ¿ya? Él se centró en el estudio del desarrollo cognitivo en los niños. Básicamente su teoría del desarrollo cognitivo abordó mucho más o se enfocó, en pocas palabras, en cómo los niños construyen su comprensión del mundo a través de las experiencias y la interacción con su entorno. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el desarrollo cognitivo se da a través de la experiencia y la interacción con su entorno, evidentemente estamos hablando de una teoría que se va a enfocar básicamente en cómo el niño va a construir su propio aprendizaje mediante sus experiencias vividas. Entonces, ¿pero qué me dice Jean Piaget? Me dice que su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno hasta los 11 años más o menos.
es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo. Jean Piaget, considerado el padre del constructivismo, sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Entonces, él pudo observar que los pequeños juegan un papel muy activo en la obtención del conocimiento del mundo. Es decir, que los considera como pequeños científicos, que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo, pero eso lo hace mediante ciertas normas mentales que puedan diferir por cierta forma o puedan ser, digamos, obtenidos de las personas adultas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que Piaget me dice que el niño es un pequeño científico, por eso decimos que los niños son descubridores, exploradores, son científicos, porque el niño está en toda la etapa de querer descubrir, explorar, aprender. Entonces, ¿vamos a tener niños descubridores? Sí. ¿Vamos a tener niños exploradores? Sí. ¿Y vamos a tener niños curiosos, objetivos? Claro, vamos a tener niños de diferentes circunstancias. Es por eso que nosotros tenemos que siempre tratar de considerar estas teorías, porque estas teorías nos van a ayudar a comprender cómo se puede dar o cómo se da el aprendizaje en todos los niños en sí. Y no solamente es eso, sino que nos va a permitir conocer que mediante estas teorías vamos a trabajar activamente con los niños. Evidentemente, Jean Piaget dice que tenemos ciertos conceptos principales de esta teoría. Y estos conceptos principales establecen, por ejemplo, el proceso de los esquemas. Para él, el esquema es un principio muy importante en el proceso del desarrollo cognitivo del niño. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hay patrones de pensamiento y comportamiento que los niños usan para poder entender el mundo. Ellos tienen su propia comprensión. Ellos pueden observar cómo se da su propio aprendizaje según el entorno también en el que están. Dos, otro punto importante es la asimilación, que es el proceso de poder incorporar nueva información a estos esquemas existentes. Entonces, ¿qué quiere decir? El niño adquiere su aprendizaje o entiende el mundo según a su perspectiva, según su experiencia vivida, según su entorno. Y luego de esto hay una asimilación. Él comienza a asimilar, a incorporar una información propia de acuerdo a lo que él ve en su entorno. Y luego de esto viene el proceso de acomodación, que es el proceso de cambiar los esquemas existentes para que se pueda adaptar a una nueva información. Entonces, cuando él ya tiene información nueva, obviamente lo que ya sabe lo va a mejorar, lo va a ir adaptando. Y luego viene el proceso de equilibración. Es cuando el niño ya alcanza, digamos, un propósito de equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Es ahí donde el niño ya logra gestionar su propio aprendizaje. Entonces, en cierta manera, dentro de las etapas del desarrollo cognitivo, Piaget tenía una especie de, digamos, especificaciones según la edad de los niños hasta los 11 años aproximadamente. Por ejemplo, Piaget decía que los niños de los 0 a los 2 años son muy o tienen mucha actividad sensorial motora. ¿Por qué decía que los niños tenían mucha actividad sensorial motora? Porque los niños aprenden a través de las experiencias sensoriales, de la manipulación de objetos de su entorno. Y evidentemente es así, porque el niño está en el proceso del descubrimiento, de toda la curiosidad. Entonces, desde los primeros 2 años, el niño está generando diferentes circuitos neuronales que le permiten aprender de su propio entorno. Es por eso que el entorno de un niño tiene que ser muy estimulado, tiene que ser también adecuado a la edad del niño. Pero ¿qué también dice, qué nos dice también Piaget? Nos dice que también los niños de los 2 a los 7 años, ellos están en una etapa del desarrollo cognitivo a lo que se le conoce como preoperacional. Miss, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué preoperacional? Porque evidentemente en este proceso los niños comienzan a usar símbolos y su lenguaje, tienen un propio lenguaje, ellos van teniendo un pensamiento un poco egocéntrico porque están en el proceso de querer ser
atendidos, de querer ser valorados, de querer ser observados. Es en este proceso donde el niño comienza a fortalecer su autoestima. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando el niño está en ciertos desarrollos. Ahora, también nos dice Piaget que evidentemente hay una etapa que se da de los 7 a 11 años en donde el niño gestiona operaciones concretas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los niños pueden pensar de manera lógica sobre ciertos eventos concretos. Ellos ya tienen eh, sus propias determinaciones, sus propios puntos de vista. Es por eso que tienen ciertas operaciones concretas. Y luego, ya a partir de los 11 años, él establece que hay operaciones formales, ya en donde los niños pueden pensar específicamente relacionado a ciertos conceptos abstractos, ¿no? Entonces, en cierta manera, Piaget ha contribuido mucho en la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Ha enfatizado la importancia de la experiencia activa en el aprendizaje, el desarrollo de las ideas de que un niño, por ejemplo, contribuye mucho en la comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno. Y esto es muy importante, porque evidentemente se da hasta ahora. Evidentemente hay ciertas críticas que se han gestionado de la teoría de Piaget, ¿no? Pero es cuestión de punto de vista también y de perspectiva, ¿sí? Pero ¿qué otra contribución dijo Piaget respecto a su propia teoría? Él desarrolló la idea de que los niños construyen su comprensión a través del mundo con interacción con su entorno. Eso ya les mencioné. También él contribuyó que ha proporcionado una comprensión detallada de cómo los niños pueden aprender según su desarrollo cognitivo. Y esto también se considera hasta la fecha. Evidentemente, eh, hay algunas personas que no están de acuerdo mucho con la teoría aplicada por Jean Piaget, pero sin embargo existen otros psicopedagogos, otros psicólogos que también han contribuido a la teoría del aprendizaje y que hemos podido guiarnos de ellos también para poder comprender al cerebro de nuestros niños, su inteligencia y su aprendizaje, que a lo largo de los años ha sido siempre un punto muy, digamos, específico de investigación por parte de muchos psicólogos, psicopedagogos a nivel del mundo y a lo largo de los años. Porque realmente el niño en la primera infancia suele tener aprendizajes muy distintos a los cuales se dan ya pasando los 8 o 9 años, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer primero que Jean Piaget ayuda con estas teorías a poder conocer cómo se da el desarrollo cognitivo y es considerado el padre del constructivismo. Entonces, pero Miss, ¿qué es el constructivismo? No, no sé, Miss, no sé qué es. Bueno, vamos a decir algo específico nada más respecto al constructivismo. Y es una teoría del aprendizaje que sostiene que los individuos construyen su propio conocimiento y comprensión del mundo a través de la experiencia y la interacción con su entorno. Entonces, en pocas palabras, el constructivismo es una teoría que nos permite conocer que los niños, ¿no?, pueden construir su propio aprendizaje, ¿no?, su propio conocimiento a través de las experiencias y la interacción vivida con todo su entorno. Y chicas, así que espero que esta partecita sí les haya quedado comprendida. Y vamos a seguir ahora con nuestro siguiente PDF. Ahora tenemos otra teoría de otro psicólogo que fue también muy importante. Él se llama Les Vygotsky. Él fue un psicólogo ruso que desarrolló la teoría también del constructivismo social. ¿Qué cosa quiere decir esto? Es una teoría que sostiene que el conocimiento se construye a través de la interacción social, ¿ya? Pero para esto, él considera que es muy importante, por ejemplo, el aspecto en el cual el niño se relaciona no solamente con su entorno, sino que se construye mediante las interacciones sociales y con el apoyo de alguien más expertos. Por eso que él decía que el constructivismo de Jean Piaget estaba incompleto. Él pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas, pero que tienen que ser guiadas o con el apoyo, mejor dicho, de alguien más experto.
Entonces, en pocas palabras, él investigó mucho acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen las interacciones que llevan al niño a asimilar o a interiorizar algunas pautas de comportamiento. Es por eso que cuando nosotros hablamos de Vygotsky, vamos a conocer sobre el aprendizaje por andamiaje, por ejemplo. Vamos a conocer también sobre la zona de desarrollo proximal. Entonces, en cierta manera, Vygotsky me permite conocer que dentro de este proceso, de esta teoría de aprendizaje, hay algunos puntos claves que hay sobre su teoría. Que, por ejemplo, él habla sobre el desarrollo proximal, que viene a ser el rango de habilidades que un niño puede alcanzar con la guía de un adulto o con el compañero más capacitado. Es como decir que yo aprendo de la persona que sabe más. Y yo aprendo porque yo veo, yo escucho, yo observo. También habla sobre el andamiaje, que es el proceso de proporcionar apoyo temporal para ayudar a los estudiantes a alcanzar esta zona de desarrollo proximal. ¿Qué cosa quiere decir? Que el andamiaje es el apoyo que se da de manera temporal para que el niño pueda alcanzar este aprendizaje guiado por alguien más capacitado. También él manifiesta mucho que la interacción social es muy esencial para poder construir un conocimiento. Y esto es algo que de verdad hay que darle mucha razón. Hoy en día los niños aprenden mucho de su entorno, de lo que ven, de la interacción con otros niños también. Por eso que es muy importante que los niños también tengan un proceso de aprendizaje, que aprendan por imitación, ¿sí? Evidentemente hay diferentes formas de aprendizaje, estilos de aprendizaje, pero eso lo va desarrollando cada niño de manera muy individual, ¿sí? Básicamente, Vygotsky sus ideas han tenido un gran impacto para la educación y definitivamente ha sido muy importante para el desarrollo de la educación para nuestros niños. Ahora, les voy a hacer una preguntita acá en el chat, me gustaría que me respondan. Viendo ambas teorías de Piaget y Vygotsky, ¿cuál crees tú que sería más importante para el desarrollo del aprendizaje de un niño? Viendo ambas teorías, ¿cuál crees tú que sería, cuál de las dos teorías sería más importante de repente para el aprendizaje, para el desarrollo del aprendizaje de un niño? A ver, chicas, las leo en el chat. De Jean Piaget, Rosana, muy bien, muy bien. Evidentemente, sería muy importante también la de Vygotsky, pero obviamente la de Piaget va más al entorno social, ¿no? A la interacción. Pero si nosotros no tenemos un niño que interactúa o que de repente tiene algún problema de, por así decirlo, de interacción, le cuesta un poco relacionarse, no quiere decir que el niño no pueda aprender tampoco, porque evidentemente sí puede, pero las circunstancias vienen a ser diferentes. Y como dice Yasmín, creo que sí, ambas teorías serían muy importantes y irían muy de la mano, porque tendríamos que ver también la condición de nuestro grupo de niños. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que dejar muy en claro. ¿Sí? Muy bien, Karen, claro que sí. Entonces, ahora nosotros vamos a seguir hablando de otras teorías que engloban la psicología educativa. Y eso es muy importante que ustedes sepan diferenciar. Por eso, básicamente, ¿qué me dice Piaget, chicas? ¿Qué me dice Piaget con su teoría? ¿Qué me dice Piaget, por ejemplo, con su teoría? Que él se centró más que nada en el desarrollo cognitivo y en la comprensión. Él prácticamente estableció que los niños construyen su comprensión del mundo a través de la experiencia y la interacción con su entorno. ¿Sí? Ahí hay un punto. Ahora, ¿pero qué me dice Vygotsky? ¿Qué me dice él? Me dice que el niño da su aprendizaje o construye su aprendizaje mediante interacciones sociales con el apoyo de alguien más experto. Entonces, esa es la diferencia de ambas teorías, ¿sí? Entonces, evidentemente en ambas teorías, el niño construye su aprendizaje. Solamente que en uno especifica
que va a construir en cierta manera su aprendizaje según a la interacción con su entorno. Y el otro manifiesta que este aprendizaje lo va a construir con interacciones sociales y con el apoyo de alguien más experto, como si fuera un adulto que lo guía por considerar la zona de desarrollo aproximado, ¿no? Entonces, en cierta forma, hay un, como se dice, están a la par. Ambas teorías están a la par y son muy importantes que podamos reconocerlas y podamos trabajarlas también. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente PDF. Ahora tenemos la teoría de aprendizaje social de otro psicólogo muy importante, ¿no? Que se llama Albert Bandura. Él es un psicólogo canadiense estadounidense. Él es conocido por su teoría del aprendizaje social y su concepto de autoeficacia. Pero ¿dónde nació Bandura? Él nació en el año, perdón, ¿en qué año? En el año 1925. Él desarrolló conceptos claves para el sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que él analizó mucho las relaciones que habían entre ciertos contextos personales y sociales. Además, él fue el autor de grandes conceptos muy importantes sobre el autoconcepto. Bandura entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. Entonces, en su teoría destacada, o destaca en cierta forma, que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas, mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los padres, los compañeros. Los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren información nueva. ¿Qué cosa quiere decir esto? Chicas, creo que esta teoría sí está clara. Me dice que el niño aprende base de la observación a los demás. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, también se da aprendizaje observando a los demás. Por eso siempre les recalco que el entorno de un niño es sagrado, es muy importante. El niño tiene que crecer en un entorno saludable, en un entorno donde sea amado, sea querido, sea valorado, para que pueda sentir que puede desarrollar nuevas habilidades con esa información nueva que tiene. Es por eso que Bandura nos dice en pocas palabras que los niños son como esas esponjitas, ¿no? Que adquieren rápidamente lo que ven, lo que escuchan, y si son estimulados adecuadamente, obviamente van a poder desarrollarse de manera positiva y oportuna. Entonces, lo que nosotros queremos con esta teoría de Bandura es implementar ciertas formas de aprendizaje mediante la observación, ¿sí? Pero también Bandura nos dice que hay ciertos conceptos claves que nosotros tenemos que conocer en este proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje social. Él tiene la idea de que el comportamiento se aprende observando e imitando a otros. Y eso sí es muy importante. El niño, cuando está en el proceso de crecimiento, observa y aprende imitando a otros. Pero esto es de sumamente cuidado. Porque digamos que tengo un niño que de repente tiene un ambiente muy negativo, ¿no? Un ambiente en el cual de repente no tengo, digamos, no hay un aspecto muy sano para él. Ese niño va a aprender cosas positivas a pesar de que tiene su entorno algo negativo. ¿Ustedes qué dicen, chicas? Claro, Rosa. Lo que pasa es que este niño, evidentemente en primera instancia, puede que no aprenda quizás las cosas negativas, porque el niño también puede aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, pero también puede de que él piense que es muy normal y muy natural que lo realice. Por ejemplo, tengo el caso de un niño, miren, les comento, tengo el caso de un niño que yo tenía, que el niño cuando quería hacer pipí, cuando quería orinar, orinaba en el jardín del colegio, no iba al baño. Entonces nosotros nos sorprendíamos, ¿no? Y le decíamos, ¿no? Bueno, no les puedo decir su nombre, pero bueno, le decíamos, ¿no? Pepito, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Pepito, ¿por qué estás haciendo eso, mi amor? Ahí no debes hacer eso. Nosotros tenemos un baño, el niño tiene que ir, ¿no? Bueno, se le enseña, ¿no?
Y él decía que no, que él era como su papá y que él hacía las cosas como su papá. Y me quedo con esto grabado porque tengo la imagen del niño cuando me hablaba muy serio, un viejito parecía de verdad. Y yo en el fondo como que me quería reír por la expresión, pero se dan cuenta que el niño vio algo que no estaba correcto, pero él pensaba que era correcto porque su papá lo hacía. Entonces, evidentemente, el niño tiene un aprendizaje social y la idea de que el comportamiento se aprende observando e imitando a otros, claro, tiene un aprendizaje social. Y es muy cuidadoso y es muy importante considerar que hay que tener mucho cuidado con lo que los niños ven. Los niños hacen las cosas sin malicia. Ellos solamente reaccionan a ciertos estímulos que nosotros les damos y que de repente no observamos si estamos haciendo lo correcto o no, ¿sí? Por eso es que es muy importante que nosotros podamos conocer estas teorías y saber enfatizar cómo poder ayudarlos también y también sobre todo conocer que el niño aprende de diferentes formas, ¿sí? Entonces, otro punto importante que dice Bandura es la observación, el proceso de copiar el comportamiento de los demás. Evidentemente, los niños tienen un proceso de aprendizaje de poder copiar lo que ven de otros, lo que ven de los demás. Y el niño tiene la capacidad también de poder elegir a quién quiere seguir, cómo quiere forjarse. Ellos tienen esa capacidad de poder determinar cómo quieren ser. Muchos de repente quieren copiar igual a su papá, o al abuelo, o al tío, o al primo, o al amigo. Entonces, evidentemente, es por eso que al niño nosotros le tenemos que enseñar que evidentemente hay un proceso de aprendizaje por observación, por imitación, pero tenemos que saberlo guiar para que pueda generar su propia personalidad, su propia capacidad de diserción, su propia capacidad de pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, cuando al niño le enseñamos a gestionar su propio pensamiento crítico, evidentemente el niño tiene la capacidad de poder decidir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí, chicas? Chicos. Ahora, evidentemente, Bandura nos habla de una serie de pautas claves, ¿no? Para que se pueda dar esta teoría del aprendizaje social, pero ya evidentemente la principal la hemos mencionado, ¿sí? También tenemos que considerar que él desarrolló la teoría de la autoeficacia, que sostiene que la creencia en la capacidad de poder controlar y lograr metas es fundamental para el aprendizaje y el comportamiento. Entonces, sus ideas han tenido un impacto muy importante en la sociedad y sobre todo en el mundo de la psicología y el mundo de la educación. Es por eso que nosotros hemos considerado que Bandura sus teorías y son muy buenas para poder aplicarlas en áreas como la terapia cognitivo-conductual, en las áreas como educación, en las áreas como estimulación, porque realmente suelen ser muy importantes para el desarrollo cognitivo del niño, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF para poder seguir con nuestros aportes, ¿sí? Relacionado a lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Evidentemente, nosotros tenemos muchas teorías y aportes de muchos psicólogos. Existen otras teorías que también han aportado grandes conocimientos en el ámbito de la psicología educativa, como por ejemplo la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, el modelo del desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner, además de psicólogos que aportaron un granito de arena en la psicología educacional o educativa. También es necesario citar a autores y figuras con un peso muy decisivo y que sembraron conocimientos y flexiones muy importantes en esta subdisciplina que es la psicología educativa. Primero, antes de seguir con la siguiente aportante, ¿no? Vamos a hablar un poquito del psicólogo Lawrence Kohlberg, ¿no? Él fue un psicólogo estadounidense, conocido por su teoría del desarrollo moral. Su trabajo básicamente se centró en la forma en la que las personas razonan y toman decisiones morales. Y algunos de sus conceptos establecen ciertos puntos claves, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo moral, que es la idea de la moralidad
que se desarrolla a través de una serie de etapas. Él también pudo identificar que este desarrollo moral se divide en tres niveles, ¿no? Que es el nivel preconvencional, en donde la moralidad se basa en la obediencia y el castigo. También el nivel convencional de la etapa 3 y 4, que viene a ser la moralidad que se basa por normas y expectativas sociales. Y por último, el nivel postconvencional, que es la moralidad que se basa en principios éticos y derechos universales. ¿No? Entonces, básicamente, Colbert desarrolló lo que se le conoce como el test de dilemas morales, que se utiliza hoy en día para poder evaluar el nivel de desarrollo moral de una persona. Este tipo, por ejemplo, de test se realizan cuando a veces hay casos muy, digamos, precisos respecto a algunos casos policiales, para poder hablar un poco o también determinar qué tan moral puede ser una persona para poder realizar esto o aquello, por qué razón lo hizo. Entonces, hay una serie de estudios psicológicos que establecen cómo podemos determinar también a la persona que realizó ciertos actos a pesar de tener un hogar de repente, digamos, constituido, o de repente haber tenido una educación muy precisa, muy sana, por así decirlo, y a veces hay casos muy específicos en los cuales de repente no pueden ellos definir por qué razón se dio este cambio en esta persona. Entonces, en cierta manera, sus ideas han tenido un impacto muy importante en la psicología, en la educación, pero evidentemente se aplica mucho en la educación moral también para poder evaluar en cierta manera, cómo un niño puede decidir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Ahora, de él les quería hablar un poquito para que quede un poquito claro, y ahora sí vamos a hablar de una de las personas más importantes en la educación, respecto a sus aportes y a sus teorías, y sobre todo a los grandes hechos que ha podido realizar. Y estamos hablando de María Montessori. María Montessori fue una médica y educadora italiana. Ella desarrolló un método de educación que se centra básicamente en el aprendizaje autodirigido y la exploración individualizada. Miss, ¿cómo es ese aprendizaje individualizado? No comprendo, capaz me dirán ustedes. El método Montessori es aplicado, mejor dicho, por ella misma. Ella misma estableció esta teoría, en la cual ella especifica que el niño tiene que contribuir a su propio desarrollo de aprendizaje. Si tú al niño le das un ambiente en el cual él pueda empezar a explorar, a descubrir, el niño va a generar su propia estimulación. Entonces, por ejemplo, es destacable el caso de esta pedagoga, porque ella logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía. Montessori removió mucho los cimientos de la pedagogía clásica, planteando un método pedagógico en el cual presentaba 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Entonces, estos 4 pilares básicamente se basaron en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, este aprendizaje, ¿cómo se daba? Mediante el niño vaya creciendo. ¿Y por qué razón decimos que el niño aprende con ciertos ambientes y periodos sensibles? Es porque el niño, cuando es pequeño, es más receptivo a nuevos conocimientos o habilidades. Entonces, en cierta manera, hay ciertas pautas claves que también establece su propio método, como por ejemplo el aprendizaje autodirigido. Los niños toman el control de su propio aprendizaje. Ellos indagan, ellos eligen cómo aprender y o qué aprender primero. También los materiales didácticos que se utilizan son muy específicos. Se utilizan materiales diseñados para poder promover la exploración y el aprendizaje. Es por eso que hoy en día existen escuelas que básicamente llevan la educación Montessori, solamente la educación Montessori. Y evidentemente en otras partes del mundo se utiliza el método Montessori para el aprendizaje de un niño. ¿Qué cosa quiere decir esto? ¿Que funciona o no funciona, chicas? Chicos, ¿ustedes qué dicen? Si lo utilizan en otras partes del mundo, debe ser que debe tener algo muy positivo, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué más me dice Montessori? Me dice que evidentemente el niño tiene que aprender en un ambiente preparado, y este ambiente tiene que ser un entorno de aprendizaje
que pueda diseñar para que el niño pueda promover su propia independencia y su propia exploración. Entonces, ¿el niño tiene un aprendizaje autodirigido? Claro que tiene un aprendizaje autodirigido, porque el niño se vuelve más autónomo, más independiente. El niño tiene que procesar su propia exploración de aprendizaje, pero obviamente tiene que estar guiado solamente cuando el niño requiera de la ayuda necesaria para poder gestionar su propio aprendizaje. Evidentemente, Montessori me dice que también hay un periodo o fases sensitivas. Estos periodos son muy importantes porque el niño puede aprender ciertas habilidades o ciertos conceptos propios. ¿Cómo va a aprender estos procesos? Estos procesos, por ejemplo. El niño va a aprender estos procesos porque evidentemente el trabajo sensorial me permite al niño que conozca su entorno, que pueda aprender de él, que pueda sentir, que pueda sentirse más seguro también de sí mismo con cada actividad que él pueda lograr hacer. Si un niño se equivocó una vez, no importa, déjalo que lo intente 100.000 veces, lo va a lograr. Y tú vas a también observar cuántas veces lo realiza. Por eso se dice que es una pedagogía individualizada, porque evidentemente tú vas a fijarte en lo que cada niño realiza y cómo lo realiza cada uno. Por ejemplo, si tienes un grupo de niños de 10, porque evidentemente las escuelas Montessori tienen muy poca, aceptan muy pocas vacantes, no tienen a mucha cantidad de niños porque ellos establecen evidentemente que la atención tiene que ser necesaria según a lo que requieran tu grupo de niños, ¿sí? Por ejemplo, vas a tener un grupo de niños, digamos que un niño quiere jugar con bloques y tú te vas a dar cuenta que lo intentó una vez, dos veces y de repente ya lo dejó y ya no quiere, pero no lo puso en su sitio, ojo. Lo dejó ahí, intentó otro juego y también lo dejó ahí y no lo intentó más de una vez. ¿Y qué cosa quiere decir? ¿Que el niño se aburrió? ¿El niño se aburrió, chicas? No se aburrió, sino que también depende mucho de cómo podamos forjar al niño a que podamos motivarlo a que lo intente una y mil veces hasta que le pueda salir el proceso de aprendizaje. Entonces, el niño va a buscar cuál es la habilidad que él pueda tener también para poder aprender algo nuevo. Él también va a sentir ese apego y ahí es donde nosotros vamos a poder definir qué tipo de inteligencia tiene. Recordemos que existen las inteligencias múltiples y eso trabaja muy de la mano también con la pedagogía Montessori, con las formas y estilos de aprendizaje. Entonces, evidentemente, para poder realizar cualquier actividad, el niño tiene que sentirse motivado, ¿sí? Y sobre todo seguro de sí mismo y emocionalmente estable. Evidentemente, hay un punto también importante que tenemos que considerar, que es el rol del educador. El educador actúa como guía y como observador. En lugar de ser transmisor de conocimientos, él es un guía, es un observador. Por eso que el auxiliar de educación inicial tiene que pensar mucho en esta teoría que es muy específica para el aprendizaje de un niño. Y obviamente, combinando muchas teorías, vamos a poder conocer también cómo se ve el aprendizaje en cada uno de nuestros niños, de qué manera, de qué forma, por qué razón nosotros tenemos que conocer estos aspectos, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Primero que todo, antes de seguir con estas pautas claves respecto a la psicología educativa, nosotros tenemos que conocer un poco sobre el aprendizaje significativo. Cuando hablamos nosotros de aprendizaje significativo, tenemos que conocer que es un concepto educativo que se refiere al proceso de adquisición de conocimientos y habilidades de manera profunda y duradera en el niño. Esto lo va a conectar con la nueva información o con la experiencia y el conocimiento previo que tiene el estudiante. Entonces, un aprendizaje significativo se va a dar de acuerdo también a lo que el niño también nos muestre, nos precisa. ¿Y por qué razón tenemos que nosotros hablar un poquito de esto? Porque nosotros vamos a leer aquí, por ejemplo, que las pautas claves de la psicología educativa se da cuando un alumno motivado, que es un alumno mucho más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y
competencias, es muy importante para la educación. Cuando un niño está motivado, evidentemente está mucho más receptivo. Entonces, es por esta razón que la motivación es uno de los campos de estudios predilectos de la psicología educativa. Evidentemente, la psicología educativa engloba mucho el aspecto de la motivación en el niño, de la educación emocional, de la inteligencia emocional. Es por eso que nosotros vamos a trabajar muy de la mano también con nuestros niños, sabiendo de que los niños pequeños, ellos, por así decirlo, se enfocan mucho en el aspecto emocional. Ellos son muy emocionales. Entonces, si son muy emocionales, tenemos que trabajar de la mano con la motivación, con la observación. La motivación nos va a permitir hacer que nuestros niños evidentemente se vuelvan más activos, que evidentemente se vuelvan más receptivos. Y obviamente la educación se va a dar de manera natural. No va a ser un trabajo forzoso para un niño aprender algo. Entonces es por eso que la motivación depende del grado de interés que suscitan las enseñanzas en el aula, el nivel de implicación del estudiante para con las tareas que debe de hacer. Además, gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Por eso nosotros hablamos de aprendizajes significativos. Pero, ¿cuáles son estas características de este aprendizaje significativo? Pues evidentemente el aprendizaje significativo tiene una serie de características, ¿sí? Pero primero quiero que me respondan una preguntita en el chat para poder continuar. Si tú tuvieras, por ejemplo, que elegir una metodología o una teoría específica para lograr un aprendizaje, ¿cuál crees tú que resultaría más? ¿Una teoría respecto al método Montessori o una teoría relacionada al método Bandura? A ver, chicos, le respondo en el chat, porque nosotros ya hemos hablado sobre cada teoría. Pero yo quiero saber el por qué, chicas. A ver si me responden en el chat. ¿Por qué razón escogerías Montessori? A ver, les doy un minutito, ¿ya? ¿Por qué razón escogería Montessori, chicas, chicos? Ya, Elizabeth, Giovanna, Areli. Bueno, me dice Lisbeth, me dice Karim, me dice Areli. Bueno, evidentemente varios dan por Montessori y otros me dicen Bandura, porque ahí mm, es para que nosotros podamos educarlos mejor, porque el niño aprende jugando. Bueno, no tanto es que el niño aprende jugando en Montessori, sino que el niño aprende de las propias experiencias de su entorno, según como tiene su entorno. Va a elegir ciertas actividades, pero vamos a promover en él la independencia, ¿no? Está muy bien. Karen me dice Montessori porque permites que los niños sean no tanto liberales, porque liberales es muy diferente a que tengan libertad. Entonces los niños van a ser un poco más libres quizás para poder escoger qué es lo que quieren aprender primero y qué tipo de inteligencia van a desarrollar primero. ¿Sí? También tengo a Karen, a Elizabeth, claro, interactuar con los niños. Muy bien, Karen. También porque puedo ver en qué nivel están las emociones de mis niños. Recordemos que nuestros niños se basan a lo que sienten, se basan a su entorno, a lo que aprenden, a que quieren sentirse valorados, quieren sentirse, por así decirlo, eh, que pertenecen a un círculo en el cual son aceptados y comprendidos. Básicamente un niño quiere ser comprendido y a veces
dificulta mucho que los niños sean comprendidos porque son tan pequeñitos que ellos no tienen, como por así decirlo, la habilidad de poder decir que sienten porque todavía no conocen, todavía no saben. El adaptarse a un mundo que no conocen es muy complicado para ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que ayudar a nuestros niños a que puedan sentirse cómodos y seguros de sí mismos. Por ejemplo, acá me dice Daisy que Montessori fomenta la autodirección, la autonomía, claro. También hay que saber, como dice Rosa, tenemos que ver qué tipo de motivaciones le podemos brindar. Y evidentemente, como dice Roxana, Montessori permite el desenvolvimiento autónomo de los niños en todos los aspectos. Y eso es muy cierto. Evidentemente, el niño se desenvuelve en todos los aspectos. Se vuelve más independiente, más autónomo, pero también tenemos que saber forjar el carácter del niño, hasta qué punto se le puede permitir. Imagínate que de repente tengamos en el aula un niño que llega y saca todas las cosas. Quiere jugar con todo a la vez. Quiere jugar con todo a la vez. Pero sin embargo, no quiere participar con los demás. No quiere dejar que toquen tampoco lo que él está tocando. Porque se va a dar. Hay casos en que se dan, en que los niños quieren como acaparar todo. Entonces, ese niño tiene algún problema de repente emocional. Si es un niño que de repente quiere acaparar todo y a la vez no juega con nada, ¿hay un problema emocional ahí? Claro, Carmen, hay un problema ahí. Y ese problema, ¿cómo lo voy a detectar, Miss? ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues evidentemente ese problema lo voy a evidenciar según a las actitudes que tenga, porque voy a tener que observar a mi niño. Voy a tener que también preguntar a la mamá cómo se desenvuelve ese niño. ¿Por qué razón se está dando de esta manera? ¿Sí? Entonces, evidentemente, la motivación no hace referencia únicamente a la predisposición para aprender en clase, sino que también hay una influencia crucial de las aspiraciones y el objetivo de las personas en sus vidas. Es por eso que la motivación parte en todas las teorías, como ustedes se dan cuenta. La motivación parte en todo, porque el niño para poder aprender se siente motivado de lo que ve, se siente motivado de lo que le rodea, ¿cierto? Entonces, para poder ser más precisos, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje significativo, tenemos que considerar la participación activa del niño. Y la participación activa también viene de la mano de la motivación. Y la psicología educativa parte también con la motivación. Entonces, el estudiante participa activamente en el proceso de aprendizaje. Van a haber niños que de seguro van a querer aprender y van a querer responderte rápidamente ante ciertas de repente actividades que tú realices. Así como también van a haber otros niños que no van a sentirse muy cómodos o que simplemente por inseguridad no lo quieran hacer. Entonces, la posibilidad de aprendizaje y de participación tenemos que dárselos a todos los niños, porque cada uno de nuestros niños es muy difícil, o sea, es muy diferente, es muy difícil también comprenderlos a cada uno de ellos, porque para esto tenemos que conocer cómo se da el aprendizaje con estas diferentes teorías, ¿sí? Pero, ¿qué también podemos decir nosotros sobre el aprendizaje significativo? Evidentemente tenemos que considerar que está la reflexión. Con el aprendizaje significativo vamos a poder fomentar la reflexión, la construcción del conocimiento también, porque el niño construye su propio conocimiento, chicos, construye su propio conocimiento, ¿sí? Así que antes de poder acabar esta clase, porque todavía nos falta deslindar un poco más este punto, voy a mandarles un enlace por el chat del Mix para que puedan desarrollar una pequeña actividad sobre la psicología educativa. Es para poder complementar el aprendizaje que venimos dando ahorita en estos momentos. ¿Sí? Les voy a mandar por el chat un minutito.
A ver, chicas, les mando el enlace, se van añadiendo. 7:05 voy a activar el test, ¿ya? Para que puedan responder este pequeño test. A ver, chicas, un minutito más y doy por iniciado el test. Ahora sí, chicas, voy a activar la prueba del test del día de hoy para que puedan estar en la presentación. 5 a 6 minutitos para que puedan responder. Recordemos que solamente son 10 preguntitas para poder complementar el aprendizaje. Y una vez que terminemos este test, vamos a ver un pequeño video. Y ya luego, ya vamos a dar el punto general, ¿no? Así que tienen hasta 7:10, 7:11 no mucho para poder responder. A ver, chicas, ¿cómo vamos? A ver, chicas, faltan 2 minutitos.
A ver, chicas, ¿cómo vamos? Muy bien, Antu. Tenemos que considerar que es muy importante que nosotros podamos complementar este aprendizaje sobre cada tema que brindamos, ¿sí? Así que una vez que ustedes acaben, les voy a pasar también, gracias, Katherine, un videíto, el cual vamos a ver juntos, sobre el aprendizaje significativo y sobre también algunas teorías que básicamente nosotros no hemos podido tocar en la clase, pero sí es importante que lo puedan saber de manera específica. Es un video muy pequeñito, así que en ese aspecto no se preocupen, chicas, ¿sí? Chicas, un minutito más y ya cerramos el test con la complementación de aprendizaje. Muy bien, Areli. Muy bien, Carmen. Muy bien, chicas. Justo ya ahorita voy a cerrar el test de aprendizaje. Un minutito, por favor. Muy bien, Mariela. Vamos a dar un pequeño minutito más porque veo por aquí que me faltan dos personitas, así que vamos a darles un minutito más, ya les falta poquitito. Muy bien, Rosa. Muy bien, Giovanna. Muy bien, Mayra. Muy bien, Mariela, María Pilar, Patricia. Ahora sí, chicos, vamos a dar por terminado. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos por la participación en este link de aprendizaje, de complementación. Vamos a siempre a celebrarnos todos juntos porque recordemos que nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, chicos. Y evidentemente así no hayas podido ingresar al test, no te preocupes porque vas a tener otras oportunidades. Y lo importante es que ya estás presente en esta clase y estás escuchando esta clase. Entonces, eso es automático, Yasmin, no te preocupes. Así que eso es muy importante para cada uno de ustedes, el lograr aprender, el lograr capacitarse. No hay ningún problema en ese sentido porque es mejor, capacitarse es mucho mejor. Saber algo nuevo nos permite a nosotros aprender y poder defendernos cuando nosotros de repente estemos en alguna situación que amerite que nuestros aprendizajes sean evaluados, ¿sí? Muy bien, Ney, muy bien, chicas, a todas. Un agradecimiento a todas por su participación y obviamente por estar siempre en mi clase, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño videíto y luego venimos ya con el final de la clase, ¿sí? Este pequeño videíto es muy importante para que lo vean, así que necesito que tomen mucha atención porque de este videíto vamos a hablar en la última clase, ¿ya? Un minutito, por favor. Ah, no te preocupes, Juli. Escúcheme, chicas, si no han podido ingresar, no se preocupen. Esto es un proceso de un test de complementación, ¿sí? Así que un minutito voy a compartir con ustedes el video y también les voy a mandar el enlace, ¿sí? Primero vamos a compartir el video para poder ver este pequeño videito sobre el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Con un dedito arriba, por favor, chicas. Muy bien, Roxana, muchas gracias. Hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo.
durante mucho tiempo dominó el conductismo. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos, y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Muy bien, chicas, hemos visto un video que es muy explícito, ¿no? Tiene muchas formas de explicar cómo se da el aprendizaje significativo y cómo se reconoce o se representan estos aprendizajes. Ahorita les estoy mandando este link para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar de una forma más detallada.
estoy mandando ahorita por el chat. Vamos a compartir nuestro PDF, pero vamos a hablar un poquito sobre Auswell. ¿Quién fue Auswell? ¿Por qué razón es tan importante para el tema del aprendizaje significativo y para la psicología educativa? David Auswell fue un psicólogo y educador estadounidense, conocido por sus contribuciones a la teoría del aprendizaje y la psicología educativa. Entonces, él tiene algunos conceptos específicos, básicamente, que él enfatiza, ¿no? Él habla mucho del aprendizaje significativo. Él enfatizó la importancia de que el aprendizaje sea muy significativo y relevante para el estudiante. Por eso nos dice que una de las pautas claves en la psicología educativa es que gracias a la motivación el estudiante pase de adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Entonces, eso es algo que se logra si nosotros aplicamos las diferentes teorías de manera oportuna. También Auswell nos dice sobre la estructura cognitiva. Auswell propuso que la estructura cognitiva es la organización de conceptos y de ideas en la mente del individuo. También hay un proceso de asimilación. Él describió la asimilación como un proceso por el cual los nuevos conceptos se integran a la nueva estructura cognitiva o a una estructura cognitiva existente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si yo ya tengo una pequeña comprensión sobre mi entorno, entonces con una nueva información que tú me des como guía, evidentemente voy a poder asimilar mi propio conocimiento y voy a poder conocer e integrar este nuevo concepto a lo que yo ya sé, a lo que mayormente se le llama como saberes previos, ¿sí? También hay Aswell también sostuvo que el aprendizaje implica mucho el tema de la diferenciación progresiva de conceptos y de ideas. Cuando el chico, el niño, el pequeño hace debates, puede diferenciar de manera progresiva ciertos conceptos, también tiene un aprendizaje específico. Y evidentemente la teoría del aprendizaje significativo de Aswell ocurre cuando normalmente los estudiantes van a relacionar una información nueva con su estructura cognitiva existente, o sea, con lo que ya ellos tienen de manera específica. Y el aprendizaje significativo requiere mucho de disposición también para poder aprender por parte del alumno, por parte del niño. Es por eso que nosotros tenemos que motivar al niño. Y evidentemente tiene mucha influencia en la educación, porque es un enfoque que va orientado a la comprensión, no solo en la memorización, sino hay una comprensión y se genera el aprender, el famoso aprender, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar. También nos dice que Aswell va o considera que el uso de organizadores, el uso de herramientas y resúmenes pueden facilitar la comprensión del aprendizaje del niño. Por ejemplo, si a un niño nosotros les damos la facilidad de que aprendan con ciertas imágenes y relacione con su entorno, el niño va a aprender, chicas. ¿Va a aprender o no va a aprender? Sí, va a aprender. También Aswell enfatizó mucho la importancia de la estructura cognitiva y la asimilación. Asimismo, también el desarrollo de estrategias de enseñanza que van a promover el aprendizaje significativo. Entonces, definitivamente Aswell ha tenido un impacto muy significativo, su propia teoría, la práctica educativa, y su teoría es muy relevante hasta el día de hoy. Es por eso que nosotros hablamos mucho del aprendizaje significativo en torno a educación. Hablamos mucho de saberes previos. Entonces, evidentemente, podemos nosotros decir que parte de la psicología educativa viene a conocer las diferentes teorías de aprendizaje. Así que bueno, chicas, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que realmente hayan podido comprender y que tomen muy en cuenta también practicar sobre estas teorías, ¿sí? Este ha sido el día de hoy, el tema 2 sobre la psicología educativa. Hemos podido conocer un poco sobre el aprendizaje significativo, la motivación, cómo se dan las diferentes teorías y sobre todo conocer cómo puede aprender el ser humano mediante las diferentes teorías
y sobre todo mediante la observación. Así que chicas, muchas gracias por su participación y las espero el día viernes en nuestra tercera clase, que vamos a tener también un tema muy interesante, ¿sí? Estimada coordinadora. Gracias chicas, gracias a todos ustedes. Coordinadora, buenas tardes.